El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:21, contertulio. Reiteremos la información que diste a conocer en la apertura del noticiero contertulio con respecto de la situación de la prefecta de Pichincha. Bueno, en horas de la madrugada, esto ha sido conocido, lo difundió inicialmente el periodista Orlando Pérez. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, ha sido detenida tras un operativo que significó el allanamiento a su domicilio en horas de la madrugada. Entendemos que ha sido llevada a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado. Esto, según lo que se ha reportado, con fines de carácter investigativo. Entiendo que la figura de Paola Pavón es similar, digamos, en el contexto es similar a lo que ocurrió también la víspera con la detención de la exalcaldesa del Cantón Durán en la provincia del Guayas, Alexandra Arce. A Alexandra Arce no le han acusado, digamos, hay una investigación en curso, sobre lo cual estamos expectantes de lo que ocurra por el presunto delito de asociación ilícita. Habrá que ver si la misma figura se aplica para el caso de la prefecta de la provincia de Pichincha. Los prefectos, los alcaldes, no gozan de inmunidad. Me parece que esto es importante también señalarlo. Los legisladores sí gozan de inmunidad, y la inmunidad se aplica a los votos y declaraciones o expresiones que emitan en el ejercicio de su cargo. Eso dice la Constitución. Aquí mucho se debate los temas de la inmunidad. En el caso de la prefecta de Pichincha, ella no goza de inmunidad, pero tiene fuero de Corte Provincial de Justicia. O sea, no puede ser enjuiciada o no puede ser procesada por un juez inferior o por un fiscal inferior. Debe ser procesada por el fiscal de Pichincha y debe ser evidentemente enjuiciada, si es que eso ocurre al final del día, por la Corte Provincial de Pichincha. Estamos expectantes de conocer mayores detalles, pero claro, nos despertamos con esta noticia que nos ha sorprendido, ¿no, contertulio? En realidad no. No sé si a ti te sorprendió, pero a mí la verdad no me sorprende. Creo que ya ayer lo vimos con la señora Alexandra Arce en el Cantón Durán. Habrá que ver finalmente las pruebas que se presentan por parte de la Fiscalía para ver si justificaba o no la detención de las dos señoras, la una exalcaldesa de Durán, la otra actual prefecta de la provincia de Pichincha, ¿no? Porque a las dos se les vincula como promotoras o financistas, me parece, de las movilizaciones, de las paralizaciones. Entonces, aquí yo creo que hay una denuncia que es extremadamente grave y que para llegar al extremo de haberlas detenido a ambas, yo creo que las autoridades deben contar con todas las pruebas necesarias para demostrar que en realidad las dos son responsables de aquello, porque si no, yo creo que vamos a tener que repensar, ¿no?, sobre cuál es el rol y el papel de la justicia en este país. Pero de verdad, tendrán que demostrar con pruebas que las dos mujeres tuvieron algo que ver con la paralización, con haber, insisto, ¿no?, financiado o promovido la paralización. A mí eso es lo que me preocupa en realidad. A mí me parece que para fines de investigación, evidentemente las autoridades y la legislación ecuatoriana permite ese tipo de diligencias. Pero ¿qué me preocupa a mí? Yo creo que vamos a lo de fondo. Tenemos un país que durante 11 días consecutivos estuvo cautizado, estuvo a merced de las movilizaciones, de las protestas. Tuvimos un país que de los 12 días, los últimos, yo diría la última semana ha sido una semana altamente compleja, una semana en la cual reinó e imperó el caos, instalado fundamentalmente en la capital de los ecuatorianos. Ese caos, me parece a mí, contertulio, amigos, amigas, tuvo su más alta expresión, su expresión más lamentable, más fuerte el último fin de semana. Tanto así que el Ejecutivo, a través de las Fuerzas Armadas, se vieron obligados a disponer el toque de queda en el Distrito Metropolitano de Quito, en los Valles. Este fin de semana, Quito, y el sábado en particular, Quito amaneció a merced de vándalos, de grupos de vándalos que pretendieron tomarse la ciudad. Gente que bloqueaba los accesos a los barrios, los accesos a las avenidas, gente que pretendió ingresar a urbanizaciones, a ciudadelas.
Ecuatorianos agrediendo ecuatorianos, gente que salió de las urbanizaciones a defender su patrimonio, a defender su vida, a defender a su familia. No sé si exagero, contertulio, no sé si exagero, pero yo tuve mucho temor el fin de semana porque las imágenes que podíamos ver y todo lo que recorrió y se viralizó a través de redes sociales a uno le invitaba a pensar en una suerte de guerra civil en el Ecuador. Algo, creo yo, nunca antes visto en el territorio ecuatoriano. Ecuatorianos enfrentándose con ecuatorianos. Policías contra militares. Policías contra militares, que también lo hemos visto. El uso excesivo de la fuerza, perdónenme, aquí hubo claras violaciones a los derechos humanos por parte de militares y de policías contra gente que estuvo manifestándose, no necesariamente contra vándalos. Y hay que separar las cosas. Una cosa son los vándalos y otra cosa son las personas que se estaban manifestando. Hubo excesos contra manifestantes y esos excesos en algún momento deberán ser investigados y deberán ser sancionados. No sé si eso ocurra. Deberían. En un mundo ideal debería ocurrir aquello. El país el día de hoy amanece, Quito al menos, y al menos, bien lo citaba el contertulio, en la zona norte que nos consta, la pudimos recorrer en nuestro trayecto desde casa hasta acá. Parece recuperar la normalidad. Quisiera, si los oyentes nos ayudan con reportes de otros sitios de la capital, del centro y del sur, más allá de que las clases siguen suspendidas, tanto en las escuelas y colegios, en la mayoría de universidades de igual forma. El hoy no circula, no rige tampoco para el día de hoy. Entendemos que la medida se va a normalizar el día de mañana. Yo mucho me temo, y ojalá que esto no ocurra. Ojalá, hago votos porque eso no pase. Insisto, hablo desde un mundo ideal. Hablo desde un mundo ideal. Hago votos porque se imparte el máximo rigor de la ley contra los vándalos, contra aquellos que pretendieron alterar el orden, contra aquellos que generaron el caos, pero que no se dé una cacería de brujas. ¿Y por qué digo esto? Miren ustedes lo que pasó la semana anterior con los venezolanos. Y sobre esto muy poco se habla. Lamentablemente... Lo que pasa es que tienes una noticia tras otra. Sí. Y una va tapando a la otra. Y además como hubo una vorágine de información y de escándalos uno tras otro. O sea, el edificio de la Contraloría se incendió 3 veces, ¿no? Entonces, Sí. El rato que se vuelve a incendiar el edificio ya ni te acuerdas de lo que pasó Obvio, media hora antes. Sí. Que de eso también tenemos que hablar, del tema de la Contraloría, pero es una noticia tras otra. Pero miren lo que pasó con el tema de los venezolanos. Se presentó con pompa la detención de un grupo de venezolanos. Un actor político denunció, muy suelto de huesos además este actor político, que durante todo el fin de semana se encargó de subir noticias falsas. Todas falsas. Pero ya no es culpa si la gente le sigue y todas le cree. falsas. Y le retuitea y le pone likes y no le reclama, como por ejemplo que estaban saqueando el Quicentro Norte cuando no era saqueo. O la iglesia de San Francisco. O sea, ¿me entienden? Bueno, ese mismo actor político, qué pena, de verdad, lamentable, porque uno sí demanda de estas personas, por su condición de actores políticos, un mayor nivel de responsabilidad. No son ciudadanos comunes, no lo entienden, lamentablemente, no lo entienden. Son cegados por el odio. Qué pena porque no saben el daño que le hacen a la República. Este actor político se permitió decir que los venezolanos fueron detenidos tras ingresar al país con subametralladoras. Yo hasta ahora no veo las subametralladoras. Resulta que de los 17, 15 salieron en libertad. Y por falta de pruebas. Eran conductores de Uber. Y eran taxistas. Y de Cabify, ajá. Eran taxistas. Ajá. Y dos o cuatro, no recuerdo cuántos fueron, con medidas sustitutivas. Ajá. ¿Ya? O sea, eso es lo que yo me temo. A mí no me corresponde decir, señores, a nosotros no nos corresponde decir si la señora Alexandra Arce o la señora Paola Pavón son inocentes o culpables. Ese no es el rol del periodista, señores. Yo no lo voy a decir, no voy a caer en ese juego, como si lo han caído otros que se consideran líderes de opinión. A mí no me corresponde decir si Paola Pavón y Alexandra Arce son culpables o inocentes. A mí no me corresponde decir si Gabriela Rivadeneira o Virgilio Hernández son culpables o inocentes. Pero sí me corresponde, y esto sí lo digo, tanto como ciudadano cuanto como comunicador. Yo sí demando, yo sí exijo del poder político, del poder público, del gobierno nacional, de la función judicial. Yo sí exijo transparencia, seriedad, responsabilidad en el manejo de estos temas. Yo sí espero, planteo, aspiro a que la Fiscalía General del Estado
y la Administración de Justicia procesen respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de las personas que hayan sido detenidas. Yo espero que eso ocurra, de verdad. Como ecuatoriano, yo espero que eso ocurra. Eso sí, lo puedo decir de manera pública. Reitero, a mí no me consta si Paola Pavón es culpable o inocente o si Alexandra Arce es culpable o inocente. Sí, por ejemplo, me llama la atención que personajes como el gobernador de la provincia del Guayas alerten sobre la detención de la señora Alexandra Arce y casi que dan por sentenciado que la señora es culpable. O sea, y cuestiono esto porque el gobernador de la provincia del Guayas, señores, no es un ciudadano común y corriente, es el representante del Ejecutivo en la provincia del Guayas. El gobernador es el representante del Ejecutivo en una jurisdicción provincial. El momento que un gobernador, en este caso, genera esta noticia y encima le pone el añadido, casi que asegurando que una persona es culpable, está violando el debido proceso y la presunción de inocencia. Son conceptos que aquí lamentablemente no se entienden, porque como hemos dicho en un montón de ocasiones con Tertulio, aquí hay un segmento de la sociedad que quiere ver arder el mundo. Y que quiere que todo el mundo vaya preso porque le caen mal, porque son así, porque son asado, porque pertenecen a una corriente política, porque hicieron tal declaración y por ende ya hicieron tal cosa. O sea, así nos manejamos en el Ecuador. Eso es lo que yo temo que pueda ocurrir. Una vez que estos, en el día número 12, aparentemente hemos recuperado la calma. Insisto, aparentemente, yo temo eso. Temo que no se respeten los derechos humanos, que no se respeten las libertades, que no se respete el debido proceso, que no se respete la presunción de inocencia. Y temo mucho que comience una cacería de brujas. Contra quienes son y contra quienes no son. Tengo esa preocupación con Tertulio. Yo creo que los mensajes a ratos de los interlocutores de este diálogo y que son parte de la resolución de este conflicto podrían a ratos como volverse contradictorios, y eso es lo que me preocupa. Por eso es que a mí, cuando tú me preguntas o cuando tú me dices debería sorprendernos la detención de hoy de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, yo te decía que no. Por una razón, ¿no? O sea, apenas se termina ayer el proceso de diálogo, teníamos publicaciones a través de redes sociales como esta de la ministra del Interior o ministra de Gobierno, María Paula Romo. Una solución para la paz y para el país. El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga los mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan, recobrar la paz y detener el golpe correísta por la paz y contra la impunidad. Entonces, este tuit, digamos, a mí me hace pensar que lo de Paola Pavón sí estaba como casi previsto, ¿no? Planificado. Este tuit también me parece que demuestra que las autoridades del gobierno finalmente no lograron entender o comprender el fondo del discurso de la contraparte. O sea, me parece a mí que más adelante ojalá tengamos las condiciones de analizar tramos de los discursos de lado y lado. Que me parece que una de las intervenciones más claras del día de ayer fue la del líder indígena Leonidas Issa, cuando él empieza diciéndoles que no están entendiendo bien cuál es el problema de fondo y que están tratando de desviar toda la atención hacia Correa y hacia el correísmo, y prácticamente lo que les dice Issa es que el gobierno está sobrevalorando a Correa, que Correa no tiene la capacidad de movilización que ha demostrado tener hoy el movimiento indígena. Yo estoy seguro que es así, o sea, y sobre el rol del movimiento indígena podemos pasarnos debatiendo horas enteras, porque hay muchísima gente, incluidos líderes de opinión, que cuando se trataba de luchar contra la dictadura de Correa, ¿no? Ahí no ahorraban esfuerzos para respaldar y para ayudar y para sostener y para empujar una rebelión indígena. Pero en esta coyuntura se han convertido en los principales detractores del movimiento indígena. Hay periodistas que a mí me sorprenden, ¿no? Que de una
digamos, se comieron el parte de del discurso de que los indígenas ahora son hasta narcos. No sé si viste tus publicaciones en redes sociales. Sí, claro. Terroristas, narcos. O sea, me parece que como sociedad estamos destruyéndonos, tratando de no combatir en base a ideas, a argumentos, sino en base a los estigmas, a las etiquetas. Entonces, si eres periodista, tienes que ser periodista correísta. Entonces, si eres periodista correísta, eres malo. Eres el villano de la película, ¿no? Los otros son todos buenos, todos buenos, todos son honestos, todos son buenos, todos son transparentes, son los mejores. Lo mismo pasa en todos los sectores, en el sector público, esa purga que ha habido, que tiene que ver con un proceso de descorreización del que hablaba Luis Pachala, por ejemplo, jefe del bloque de legisladores de Creo en la Asamblea Nacional. Entonces, como sociedad creo que estamos yéndonos al abismo, lo de estos días, los niveles de violencia, y no solo de la violencia física. Me parece a mí que ayer uno de los que más clara tenía la película fue Arnaud Peral, el coordinador de Naciones Unidas en Ecuador, que fue el mediador de este asunto. Él dijo que en general, en el mundo entero, la violencia a través del uso de la palabra y del discurso es incontenible a través de las redes sociales. Es incontenible. Y él dijo ya, bajen las armas, es hora de empezar a convocar, a llamar a la paz. Y yo veía posturas radicales de lado y lado, porque por un lado tú tenías a los indígenas diciendo la única vía de solución es la derogatoria del decreto, y ellos no querían dar marcha atrás. De hecho, los 5 interlocutores que hablaron de su lado insistieron en que esa era la vía, la derogatoria. No otra solución, la derogatoria. Y por otro lado, tú también tuviste posturas, digamos, algo radicales, como por ejemplo la de Richard Martínez, ministro de Finanzas, que con sus argumentos desde el punto de vista técnico, ¿no? Él como economista, decía por qué no era viable la derogatoria del decreto 883, y también el discurso de Juan Sebastián Roldán. Y claro, de apertura, el discurso de Lenín Moreno, que yo no sé si tú lo viste así, pero... empezó subido de tono, sí, ¿no? Sí. Y me parece que cuando tú muy llegas... poco conciliador. Claro, cuando tú llegas a tratar de resolver un problema, llegas, digamos... Con las armas abajo. Con los brazos en alto, ¿no? tratando de ser lo menos confrontador o menos confrontativo posible. Creo que también ameritaba de parte de Jaime Vargas una disculpa para Moreno por el exceso en el uso de sus palabras cuando denostó al presidente de la República por su condición de persona con discapacidad. Creo que eso nada tiene que ver. Creo que eso nada tiene que ver con esta disputa y esta pelea, que insisto, tiene que ser una pelea de ideales, de argumentos, de discursos y de relatos bien planteados. Pero si tú vas a denostar a los unos porque son indígenas y al otro porque es una persona con discapacidad, me parece a mí que vamos mal. Entonces yo sí insisto que hubo, digamos, posturas demasiado radicales del día de ayer, y que ojalá que las palabras más bien sensatas, mesuradas, calmas de Arnaud Peral, coordinador de la ONU, vayan ganando un poco más de terreno. O sea, creo que finalmente deberíamos ser más, con Tertulio, los que pensamos como Arnaud, de verdad, porque a mí me parece que él fue, en serio, me parece que él fue el único que entendió la magnitud del problema. No sé si a ti te dejó esa impresión, a mí me dejó esa impresión, sí, que fue el único que entendió la magnitud del problema el día de ayer, en ese momento de los diálogos. Entonces, también me pregunto, para llegar a lo de ayer, ¿era necesario dejar pasar 11 días? 11 días en donde, según la Defensoría, hasta el momento hay 7 personas fallecidas. Según Jaime Vargas son 10. Y las cifras que él da son alarmantes. Jaime Vargas dice que hay 1.000 personas detenidas, 2.000 personas heridas, 100 desaparecidos a esta hora, y él habla de 10 personas asesinadas. La ministra de Gobierno en su cuenta de Twitter dice que no hay ninguna persona asesinada. Entonces, yo demando de las autoridades, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud, de la Cruz Roja también, que nos presenten cifras,
creo que es de las primeras veces en donde ocurre este tipo de situaciones tan extremas que no tenemos cifras oficiales, Sí, con Tertulio. No tenemos cifras oficiales y no estamos hablando de la exportación de papas o de manzanas o de la importación de celulares, no. Estamos hablando de vidas, de seres humanos. Creo que por eso mismo debemos hacer un llamado totalmente ciudadano para que las autoridades nos den cifras de cuál es el resultado de esta tragedia. La única institución de la cual yo he visto un compromiso muy serio hasta ahora, y qué bueno que no se ha negado nunca a venir acá y aceptar nuestras invitaciones, es el defensor del pueblo, y es la Defensoría del Pueblo, el doctor Freddy Carrión, que ha estado en todo lado, se ha reunido con las autoridades del gobierno, se ha reunido con los indígenas en la Casa de la Cultura, ha estado en el campo, incluso él también exponiendo su vida y la vida de su equipo de trabajo. Entonces, yo solo he visto de la Defensoría del Pueblo un compromiso serio sobre tratar de transparentar el tema de las cifras. Ojalá y más adelante el gobierno también, a través de sus diferentes instancias, nos dé a conocer cuál es el resultado, porque el resultado de estos 11 días es un resultado trágico. Y yo insisto, había que esperar 11 días para llegar a un proceso de diálogo como el de ayer. Me parece que se esperó demasiado tiempo, se dejó pasar muchísimos días y se perdió tiempo. Se perdió tiempo y ese tiempo nos costó vidas. A la ciudad de Quito le costó destrucción, le costó detener su comercio, le costó detener su trabajo, le costó que los chicos dejen de ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, que mucha gente deje de ir a sus lugares de trabajo, que la gente pueda vivir con tranquilidad y con paz. O sea, lo que tú hace un momento mencionabas, ¿no? El hecho de que vimos ciudadanos enfrentándose entre sí, ¿no? Manifestantes o gente que se infiltró en las movilizaciones y que quería tomarse determinadas urbanizaciones privadas. Una anarquía y un caos incontenible. Para algunos payasos eso no ocurrió, y perdón que lo diga de esta manera. Para algunos payasos, porque no tengo otro calificativo, eso no ocurrió. Perdónenme. Creo que todos hemos visto imágenes de vándalos que ingresaron a urbanizaciones. Yo mismo tuve ayer en la mañana la posibilidad de ver algunos videos, por ejemplo en el sector de Cumbayá y en el sector de Dumbicí. Ingresaron a urbanizaciones a amedrentar en la madrugada y los vecinos no pudieron dormir. Tuvieron que estar despiertos toda la noche y madrugada por el temor de que pueda pasar algo en sus viviendas. Señores, por Dios, de verdad. O sea, no neguemos algo que pasó el fin de semana. Sábado y domingo Quito estuvo tomada por los vándalos. No neguemos la realidad, no la neguemos. Quito estuvo vandalizado el fin de semana. Incluso me llamó la atención que ayer se haya decidido dejar de lado el toque de queda a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 20 horas. Me llamó la atención, porque resulta que en algunos sectores, como por ejemplo en la autopista al Valle de los Chillos, tú habrás visto pues con Tertulio las imágenes, en la autopista hubo manifestantes que claramente protagonizaron protestas, e inclusive barrios como Alma Lojana, en donde, de lo que tuvimos conocimiento ayer, retuvieron a militares. Yo sí creo que ayer la decisión de levantar el toque de queda a las 11:30 de la mañana fue un error. Fue un error. Pero claro, obviamente uno quiere salir, uno quiere ir a la tienda, uno necesita aprovisionarse, todo lo que ustedes quieran. Pero hubo sectores en los cuales, lamentablemente, la decisión de levantar el toque de queda provocó que otra vez se generen focos de protesta, de violencia y de caos. O sea, no neguemos la realidad, señores, no neguemos la realidad. Eso pasó en Quito. Claro, a mí hubo una escena que, digamos, me llamó mucho la atención y me entristeció, porque finalmente son colegas de profesión y es gente con la que uno tiene cierto nivel de cercanía, no voy a decir amistad, pero por lo menos sí somos conocidos y compartimos profesión. Ver esas imágenes de gente que irrumpía en canales de televisión o en periódicos, incendiando vehículos, destruyendo las instalaciones, poniendo en riesgo la vida de gente inocente que nada tenía que ver en este conflicto y que estaban simplemente trabajando. A mí me parece que esas cosas estuvieron de más. Ojalá las autoridades sobre ellos también logre establecer una investigación
totalmente transparente y que con eso se ayude pues a determinar quiénes fueron los responsables de esas tomas violentas, ¿no? Que ocurrieron tanto en Teleamazonas como también en las instalaciones de Diario El Comercio en el sur de Quito, que me parece a mí a ratos la gente como que se apasiona demasiado con determinados discursos que son extremadamente beligerantes, con Tertulio. Los periodistas, sobre todo los camarógrafos, los reporteros, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones y infinidad de veces, digamos, los periodistas estamos para obedecer y para cumplir órdenes. Los periodistas no definimos la línea editorial de un medio. Los periodistas no somos responsables de, por ejemplo, lo que dice o no dice un presentador en el comentario de un noticiero de televisión en donde está reflejado desde luego el pensamiento del dueño del medio o de los accionistas del medio. Los reporteros, los camarógrafos, los asistentes, los técnicos que salen con las unidades móviles que han sido atacadas en estos días, son humildes trabajadores como cualquiera de ustedes, como lo somos nosotros, ¿no? No es gente privilegiada, no son dueños de los canales de televisión, es gente que necesita trabajar y que muchas veces gana muchísimo menos de lo que ustedes se imaginan. Entonces, creo que esos discursos también, así como hay ciertos comunicadores y líderes de opinión que me ha provocado una enorme decepción, que han tratado de estigmatizar al sector indígena, al pueblo indígena, ¿no? Tratando de vincularles con el terrorismo, con el narco, con los correístas y no sé qué. También hay un sector de la población que se ha encargado de estigmatizar a la prensa. ¿Por qué? Porque ha calado muy, muy profundo ese discurso de la prensa corrupta, de los sicarios de tinta, de que todos los periodistas son igual de malos, que todos los periodistas son corruptos, que todos los periodistas son lo peor que existe. O sea, yo sí insisto, creo que, y vuelvo a repetir las palabras de Arnaud Peral de la ONU, bajemos las armas, bajemos las armas. A todo nivel, esos discursos de odio a través de las redes sociales, vemos que ya están extrapolando a otros escenarios, ¿no? Ya no son solo 280 caracteres en redes sociales, en Twitter, ya no son 10, 15 palabras en Twitter, ahora son palazos, son piedrazos, claro, son golpes, son insultos, es violencia. Vimos la semana pasada a un colega al que le dieron un piedrazo por la espalda. Producto de eso fue a parar al hospital. Esa tragedia pudo haber sido peor incluso, pero esas cosas no van bien y como país, pensemos como país en realidad. Ya yo creo que también me parece que hay que hacer un llamado a que todos los actores involucrados en esta disputa con Tertulio vean más allá de sus narices, ¿no? Hay un país que está en juego. Hay un país que estamos casi que perdiéndolo. Carlos Rabascal, el día viernes que estuvo aquí conversando con nosotros, decía qué peligroso sería llegar a un momento en el cual probablemente no tengamos marcha atrás y el Ecuador se convierta en un estado fallido. Esas palabras casi que se vuelven premonitorias con Tertulio después de lo que vivimos durante el fin de semana, entre sábado y domingo, donde en Quito hubo un nivel de anarquía total. Lugares en donde tú nunca habías visto movilizaciones o paralizaciones, ¿no? Zonas residenciales en donde se quemaban llantas. Yo recorrí en horas de la mañana la avenida La Prensa con los contenedores en media calle prendidos fuego. O sea, de verdad que veíamos escenarios totalmente fuera de la realidad. O sea, era como estar viendo una película, de verdad te digo. Una película de terror, además, ¿no? Quito totalmente destruida en la zona de los alrededores de la Asamblea, de la Contraloría, el centro histórico. Una ciudad patrimonial vuelta a pedazos. Alguien decía ayer, ¿quién va a pagar por los daños a mi ciudad? Los daños a su ciudad los vamos a pagar todos pagando los impuestos. Pensemos también, ¿quién va a devolver las vidas de las personas que cayeron en esta manifestación? Esas personas, pensemos también en sus familiares, ¿no? ¿Y quién va a devolver las violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública contra manifestantes? O sea, también pensemos en eso. Yo creo que hay que hacer un análisis más global. La gente se queda lamentablemente en la periferia, solamente lo que le conviene,
o lo que le beneficia a su metro cuadrado. Hablemos de las cosas buenas también, con Tertulio. Esta manifestación nuevamente volvió a mostrar, a ver, si bien mostró lo peor que hemos visto en manifestaciones, y yo sí coincido con lo que dijo ayer Leonidas Diza, de que esta ha sido la paralización y la movilización con el mayor nivel de represión de la historia, que creo que ahí están, ¿no?, las imágenes. Una represión tremenda de parte de la policía, de los militares. Vimos cómo a una persona le dispararon en la cabeza y tenía un escudo hecho de cartón, del cartón de una refrigeradora. Pero también esta manifestación le volvió a una parte de la ciudad de Quito y de la población de esta ciudad muy solidaria. Vimos muchísima solidaridad, no solo de gente que llevaba alimentos o cobijas o pañales a los indígenas, ¿no?, para los pequeños que vinieron acá y que estaban en las zonas de paz de las universidades, sino que vimos muchísimos paramédicos, vimos estudiantes de medicina de distintas universidades, bomberos, vimos voluntarios de rescate, de Cruz Roja y de otras tantas instituciones poniendo de parte para tratar de ayudar y para tratar de salvaguardar la vida de la gente y tratando de cuidar a los heridos y sobre todo a los niños. Muchísima gente se enlistó como voluntarios en este tema. Y hubo un evento, ¿no?, la noche del sábado con Tertulio, el cacerolazo, que finalmente yo no sé para qué era. Pero digo, históricamente en la cacerola tú pones la comida y los alimentos. Exacto. ¿No? La concepción del cacerolazo es un rechazo a la situación económica, es un reclamo a las condiciones de vida de la gente. Esa es la concepción histórica. La concepción histórica. Claro, yo no sé, finalmente fue el cacerolazo para la paz, fue un cacerolazo en contra de las medidas económicas, fue un cacerolazo en contra del gobierno, fue un cacerolazo en contra de los manifestantes. Oye, hasta eso generó polémica. Hasta por eso peleaban en redes. Y en los chats de periodistas hasta por eso peleaban. Por eso les digo todo. Sí, una cosa de locos, de verdad, un nivel de polarización pero terrible. Sí. A alguna gente no le gustó, ¿no? Un par de tweets que yo puse sobre el cacerolazo. Y de verdad, yo he llegado a un punto en que ya algunas opiniones me tienen sin cuidado. Yo creo que en estos últimos 12 días he bloqueado más gente que en los 9 años que estoy en Twitter. De verdad, porque es un nivel de intolerancia y de ofensas y de insultos, pero horrorosa. De verdad, una cosa de locos. Horrorosa. Ayer inclusive hasta alguien se dio el trabajo de escribirme un insulto por mensaje directo y luego me bloqueó. O sea, una cosa de locos. Pero digo, el cacerolazo sí, la concepción histórica es esa. La concepción histórica es que sale la gente con la olla y con la cuchara o con la paleta, sale a golpear porque no hay plata por las condiciones económicas, porque no hay para parar la olla. Esa es la concepción tradicional. Claro. O sea, eso es innegable. Pero el cacerolazo de este sábado, yo sí lo ubico con algunos matices. Pero por supuesto que hay gente que salió por eso, en rechazo a las medidas económicas, desde luego. Hubo gente que también salió en rechazo al gobierno, porque así fue. Oye, alrededor de mi casa sí hubo gente que empezó a gritar en contra de... Exacto, de gente, ¿eh? Así fue. Como también hubo gente que salió a respaldar al gobierno. Así fue. Sí, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se circunscribe el debate y cada uno quiere decir, el cacerolazo fue por esto y tú estás mintiendo. No, tú estás mintiendo porque el cacerolazo fue por tal cosa. Señores, el cacerolazo, la expresión popular de la noche del sábado, tuvo muchos matices, muchísimos matices. Hubo gente que salió en medio del toque de queda a decir, a mí el toque de queda no me silencia, yo quiero la paz. Sino que lamentablemente se circunscriben bajo una sola idea o bajo una sola premisa. Y yo sí suscribo a tus palabras, yo creo que eso fue algo positivo, más allá de que mucha gente demandó la autoría, ¿no? Y hubo actores políticos que también pretendieron pescar a río revuelto. Claro, como todo. ¿Ya? Más allá de la razón, yo sí destaco el hecho de que en Quito se escuchó casi al unísono el cacerolazo en prácticamente toda la ciudad. Y creo que esa fue una expresión de la ciudad frente a la grave situación de los últimos días. Para ir finalizando, ya mismo lo tendremos a Hugo Villacrés acá para hacer un análisis sobre las implicaciones económicas que podría tener las decisiones adoptadas
el día de ayer, cuyo contenido todavía no lo sabemos. Lo único que tenemos claro es que el Ejecutivo, y eso lo comentamos al inicio de este espacio de noticias, Naciones Unidas ha informado que el Ejecutivo va a derogar el decreto ejecutivo 883 y de allí se comenzará a trabajar en un nuevo decreto. Claro, queremos saber qué va a pasar con el precio de los combustibles. Todavía no sale el decreto derogatorio. Te pasé un comunicado de la ANT sobre el tema de los pasajes. Pero si lo lees bien, Ajá. en el tema de la ANT está esperando el nuevo decreto. Eso dice el comunicado. Dice, convocará de manera inmediata una sesión de directorio con el fin de revisar las resoluciones, se refiere al aumento de los pasajes, con base en lo que establezca el nuevo decreto. El nuevo decreto todavía no existe. No existe, no está publicado. A esta hora los precios de los combustibles siguen manteniéndose, se mantienen bajo los mismos valores que están vigentes desde las 0 horas del pasado jueves 3 de octubre. Me parece a mí, contertulio, que estos 12 días, y yo quiero hacer mías tus palabras del día viernes, estos 12 días nos han dejado con una gravísima fractura y con una división realmente profunda en la sociedad, a todo nivel, una profunda división en la sociedad. Los indígenas hoy prácticamente que han sido estigmatizados, fruto de sus propios errores y del discurso de su propia dirigencia, ciertamente. Pero también hay otros que han aprovechado para decir, señores, los no sé cuántos años de lucha de los indígenas se fueron al tacho de la basura por esto. Ay, no me representan. Ya, Oye, no. Sobre eso también hay algo que me da la atención. Lo del 7%, ¿no? ¿Cómo el 7% del país que representa a los indígenas salen a las calles y paralizan el país? Y ayer, por ejemplo, un actor político, yo no entiendo cómo este señor es líder de un gremio, de verdad, y termina siendo actor político. Sale a decir que hay que ir al federalismo y que le demos a los indígenas su propio estado. Para los indígenas felices, pues en la Amazonía y en Azuay están los minerales, ¿no? ¿Ya? En sus territorios. A mí, por ejemplo, yo se lo digo, a mí ese señor no me representa. O sea, esos discursos divisionistas, separatistas, autonómicos, federalistas, vayan a otro perro con ese hueso, así. A mí ese señor no me representa, señor. Oye, qué irresponsables Ya, que son. porque son unos irresponsables. Ya, pero ¿sabes qué? También me llamó mucho Oye, es que nos va a faltar tiempo, de verdad, para seguir conversando sobre este tema. Tranquilo, porque... tenemos toda la semana. No, pero es que además yo creo que hoy debíamos de haber abordado todos los temas, ¿no? Porque... Pero mira, tú ya citas estos discursos. La clase media también quería ayer su revolución, ¿no? Había un sujeto en Guayaquil que dice que es profesor de filosofía, que formaba parte del equipo de asesores del candidato presidencial finalista, perdedor en 2017, que decía, ¿qué tal si la clase media va a Quito a tratar de incendiar la ciudad y de tomarse la ciudad y no sé qué? O sea, no sé, creo que ya, en serio, insisto, como que no miden la proporción de las palabras que usan y el riesgo al que pueden someter a la sociedad, que además terminan siendo líderes de opinión, líderes de sus propias organizaciones sociales. Habrá mucha gente que en esa organización política piense como esos, cosa que obviamente me preocupa. Espero que no sea la mayoría del país, pero profunda decepción sí me provoca, porque veo que los mismos políticos que son los que nos han llevado a esta crisis, porque ellos son los que manejan la economía, los que manejan las finanzas, los que manejan todo este tema, ellos nos llevaron a esta crisis y ellos están echándole más gasolina al fuego con sus discursos incendiarios, como el que tú señalas, como el que yo también traigo a colación. Y mira tú, ¿no? Durante este fin de semana se publicó también un audio de uno de los líderes del Partido Socialista históricos, ¿no? Este audio de Enrique Ayala Mora, que mucha gente lo ubicaba o lo ubica todavía, ¿no? Como uno de los principales asesores o personas influyentes dentro de la tendencia de izquierda, que supuestamente habría recomendado al gobierno nacional no ceder ante los pedidos de la CONAIE por que eso significaba ceder, y si cedías en lo del decreto tenías que ceder en lo demás. Bueno, ayer vimos además que el presidente Moreno no cedió absolutamente a todo, porque habían, digamos, como que dos demandas básicas. La una, la derogatoria del decreto 883, y la otra, la destitución de los ministros Romo y Jarrín de Gobierno y Defensa respectivamente.
Sobre esto último, el presidente Moreno dijo, puedo analizarlo, pero eso finalmente termina siendo mi decisión. Y por lo visto no hay, digamos, como voluntad del presidente de pedirles la renuncia, y creo que tampoco de parte de Romo de Jarrín de presentar la renuncia voluntariamente. Pero tienes ese audio también de Ayala Mora, ¿no? Que me parece a mí, y sigue siendo una muestra más de lo que son nuestros políticos, de cómo entre cuatro paredes hacen y dicen una cosa, y ante los medios y la opinión pública muestran una cara totalmente distinta. La hipocresía de la política en estos días se ha develado. Creo que esa también es otra realidad. Creo que la hipocresía de la política en el Ecuador ha quedado a la luz, ¿no? Por ejemplo, con el discurso de que se vayan al páramo los indios, ¿no? Con el discurso de le hace falta endurecer a la fuerza pública sus actuaciones. Y con esto ¿Cómo fue? ¿Qué palabra fue la que utilizó Lazo? No era tibieza. Sí, que era tibia la cosa. No fue tibieza. Hubo otra palabra, pero relacionada justamente con la tibieza. Y ahora tienes a Ayala Mora, ¿no? Que se supone que es un político de izquierda, socialista, que lo que estaba pidiendo, sugiriendo al gobierno era que les engañen a los indígenas. Y que detrás el tipo habla de la estrategia de criminalizar al correísmo. Porque él dice en su audio, acá lo que le preocupa es que Correa pueda salir fortalecido de esta rebelión. En sus redes sociales Ayala denuncia de que el audio estuvo mutilado. Claro, hubo un medio de comunicación digital, La Colmena me parece que fue, o colectivos, que subieron un extracto de 2 minutos. Pero acto seguido alguien se dio la molestia de subir el audio completo, que duraba 44 minutos con 25 segundos. Ahí no hay ni descontextualización, ni hay mutilaciones, y se le muestra a este político tal cual es, ¿no? Creo que eso la gente también debe tomarlo muy en cuenta a la hora de ir a votar, a la hora de confiar su voto. Se nos queda el tema de la Contraloría. Eso, dejémoslo para mañana. ¿Te parece? No, yo sí quiero decir rapidito. Es que no alcanzamos. Esto es rápido. Es que no creo que sea rápido. Hay que solo voy a decir, es una oración nomás, permíteme. Dale. Me parece rarísimo que dejes que se te incendie 3 veces el mismo edificio. Sí. Por eso te digo que hay que profundizarlo. Por cierto, a propósito de un mensaje que recibí en Twitter, quisiera conocer la constancia de que fueron los indígenas los que incendiaron la Contraloría. Me encantaría. A propósito de un mensaje de que los indígenas incendiaron la Contraloría. Señores, de eso vamos a hablar mucho el día de mañana. Y la semana, créanme, creo que esta semana va a ser muy larga. Y va a ser una semana en la cual tendremos que reflexionar mucho sobre lo que ha pasado en el país. Hago la pausa, 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias a la sintonía, gracias a los mensajes, gracias a sus aportes. Al retornar estaremos dialogando con el economista Víctor Hugo Villacrés aquí en Majestad FM, haciendo un análisis sobre el efecto económico que podría tener esta medida anunciada por el gobierno. Y más adelante también estará con nosotros Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Nelson Erazo, de El Frente Popular. Rápidamente recordar a la audiencia, lo dijimos al inicio, sobre todo para los que recién se conectaron. Está detenida para fines de investigación la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, cuyo domicilio fue allanado en horas de la madrugada por la fuerza pública. Igualmente, la ONU ha emitido un comunicado antes del amanecer del día de hoy, a través del cual da cuenta de que el Ejecutivo va a derogar el decreto ejecutivo 883, luego de lo cual se va a trabajar en la redacción de un nuevo decreto. ¿Eso qué significa? Eso le vamos a preguntar a Víctor Hugo Villacrés. Se entendería que el precio de la gasolina retornará al que estaba vigente antes del 3 de octubre. Se entendería. ¿Cuándo? Hay que esperar la emisión del decreto derogatorio porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Así que estaremos pendientes de aquello. En Quito, señores, el pasaje sigue costando hoy 35 centavos. La Agencia Nacional de Tránsito informa que una vez que se emite el nuevo decreto, sesionará de manera urgente para revisar las resoluciones anteriores. Estamos expectantes de aquello. 7:05 en la primera hora.